porque mientras usted pudiera estar durmiendo tranquilo en su casa, usted decide dar la mejor parte para Dios, amén. Y eso trae recompensa desde el trono de la gracia de Dios. Hermano, bendigo su vida de una manera grande y poderosa. Yo confío plenamente en Dios, que Dios mira desde los cielos su corazón, ese corazón que usted decide derramar delante de Dios día y noche. Aunque las adversidades han sido demasiado fuertes, aunque las circunstancias que usted está viviendo a lo mejor lo tienen un poco agobiado, turbado, yo creo que Dios sigue siendo bueno. Yo creo que Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. ¿Eh? Aleluya. Bueno, hermano, para los que no me conocen, soy su hermano en Cristo, evangelista nacional por la misericordia de Dios, Pablo Márquez, perteneciente al Ministerio Apostólico Internacional Manantial de Agua Viva, donde pastorea a mi hermano y amigo, nuestro pastor Cruz, y su amada esposa Eunice de Gil. Pero estamos ubicados en José Gregorio 2, en las tablitas y en toda la subidita ahí. Y bueno, aquí estamos cumpliendo con el mensaje, con el Señor. Y aquí está. Hermanos, sin más preámbulos, creo que se están ubicando en el libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Cuando usted lo tenga, confirme con un poderoso amén. Según el libro de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Voy a hablar bajo el tema cuando lo natural es tocado por lo eterno. Cuando lo natural es tocado por lo eterno. Lo primero que quiero resaltar y que podamos entender y comprender es la naturaleza de Dios. Es que cuando hablamos de lo eterno de Dios, estamos hablando de lo sobrenatural. Estamos hablando del poder que Dios tiene sobre la naturaleza humana. Y a mí me sorprendía mientras yo leía en el libro de Juan, y era que mientras en horas de la mañana hacía mi labor que hago casi todos los días, el Espíritu Santo ministraba esta prédica a mi vida. Y yo podía entender lo que el Señor podía traer y que quería que yo le transmitiera en esta hora a usted. Y podía yo notar muchas confirmaciones de parte de Dios de que este mensaje había nacido desde el mismo corazón de Dios. Por eso lo he titulado de esta manera, para que usted pueda entender lo sobrenatural de Dios. Es que cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, es para que vea la grandeza de Dios en su vida. Es para que pueda entender quién fue que la llamó, quién fue que lo llamó, su nombre. Me sorprende porque la Biblia describe un cierto lugar llamado Betesda. Y lo que me encanta es que la palabra Betesda, cuando usted la traduce, significa casa de misericordia. Ahora, según la historia,
dice que había un hombre que tenía alrededor de 38 años paralítico. Y este hombre llevaba ya tiempo esperando un milagro de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que este hombre estaba en un lugar que se llama Bethesda, que traducido es casa de misericordia, y nadie se dignaba a hacer misericordia con el hombre? Parece ser que lo eterno de Dios todavía no se había revelado a la vida del hombre. Es que a veces el ser humano quiere ponerle leyes, estatutos y parámetros a la autoridad de Dios, su nombre. Ahora yo pude entender algo poderoso que acontecía aquí. Es que para que lo sobrenatural de Dios caiga en un lugar, siempre tiene que haber un intermediario. Algo que Dios tenga que utilizar para poder manifestar su gloria. Porque si Dios logra conectar directamente con el hombre, Él puede hacer algo poderoso por medio de esa persona. Pero ¿por qué Dios siempre necesita un intermediario para poder manifestar su gloria? Porque es tanta gloria que emana desde el Padre que el ser humano no sería capaz de sostenerse en pies. Su nombre. Por eso es que Dios utiliza un ángel que viene desde lo sobrenatural de Dios para manifestar una autoridad de milagro en un agua. Y lo que Dios utiliza como intermediario para poder manifestar su unción de milagro es un agua. Ahora, el milagro no estaba en el ángel. El milagro no estaba en que el ángel descendiera a ese lugar. Ahora, ¿dónde estaba el milagro? El milagro quedaba plasmado en el agua. Por eso es que cuando alguien tocaba el agua, ese hombre o esa mujer era sanada de cualquiera que fuese su enfermedad. Por eso yo puedo entender algo que aconteció en el libro de los Hechos, y es lo siguiente: que cuando habían muchas personas enfermas, una de las operaciones que tenía el apóstol Pablo era que le traían pañitos y le traían mantos. Él oraba en los mantos, los enviaba, y donde esos mantos tocaban, la gente era sanada a su nombre. Entonces yo pude entender que Dios siempre a veces necesita un intermediario para poder manifestar su gloria. Ahora, la Biblia explica explícitamente que no era Pablo literalmente quien operaba, sino que era Dios. Porque la misma Biblia dice que Dios hacía grandes prodigios y milagros por mano de Pablo. Su nombre. Yo pude entender y comprender algo poderoso de Dios. Que Dios siempre va a buscar un intermediario para poder manifestar su gloria. Y por eso usted se tiene que preocupar porque usted sea la próxima o el próximo a quien Dios pueda levantar para manifestar su gloria en estos tiempos. Su nombre. Y me encanta, porque lo que está aconteciendo en este episodio de la Biblia, según el libro de Juan capítulo 5, cuando está describiendo esto, dice que Jesús entra a ese lugar, y cuando ve el hombre tirado en ese momento y ve la circunstancia a la que tiene este hombre, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y una de las cosas es que lo sobrenatural, cuando llega a un lugar, rompe la tradición del hombre y rompe las costumbres del hombre. A su nombre. Jesús representaba en ese momento lo sobrenatural de Dios. Porque cuando Jesús llega, el hombre no quería entender que ya no necesitaba y no dependía ni del ángel ni del agua. Solo necesitaba una respuesta sincera de parte de Dios. Y su respuesta estaba delante de él y él no quería entender. Porque vemos que cuando Jesús llega, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Jesús no le está preguntando cuánto tiempo tienes ahí. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te pasó? Y a veces nosotros estamos tan enfocados en la situación que vivimos que Jesús nos presenta la solución. Lo eterno quiere chocar con nosotros, pero como a veces estamos tan natural, no podemos comprender lo que la
Lo sobrenatural de Dios nos quiere expresar. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando cae en una dimensión natural, no puede comprender lo eterno de Dios. Por eso es que lo natural no afecta lo sobrenatural. Ahora voy a explicárselo. Su nombre. Yo escribiendo ciertas respuestas a esto que le acabo de decir, podía escribir lo siguiente. Esta es una enseñanza muy profunda. En la Biblia la idea de que lo sobrenatural, lo espiritual de Dios tiene autoridad sobre lo natural, lo físico. Mundo es un principio fundamental. Aquí tienes ciertos pasajes que voy a compartir con usted. El pasaje número 1. El pasaje: el reino de Dios es poder. Según el libro de Corintios capítulo 4 verso 20, dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La explicación de este versículo es que lo natural se basa en leyes y las palabras humanas, pero el reino de Dios es una fuente sobrenatural que irrumpe en nuestra realidad para cambiar lo que parece imposible. El punto número 2: lo espiritual juzga, gobierna lo natural. Según el libro de Corintios capítulo 2 verso 14 al 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí pueden ver que lo natural está limitado, no entiende, no percibe, mientras que lo espiritual tiene la capacidad de juzgar o discernir todo lo espiritual. Esta es una posición de autoridad por encima de lo natural. El punto número 3 es: la creación obedece a la palabra, lo invisible sobre lo visible. Según el libro de Hebreos capítulo 11 verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La explicación de este verso es lo siguiente. Este es el mejor argumento para un punto de la explicación de lo sobrenatural de Dios. Lo que es natural, lo que se ve, fue creado y es sostenido por lo sobrenatural. Lo que no se veía, por lo tanto, el origen tiene dominio sobre el resultado. Y un claro ejemplo sobre todas las cosas es que Jesús calma la tempestad. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El viento y el mar son elementos naturales. Ellos no pudieron alterar la paz de Jesús, lo sobrenatural. Pero la palabra de Jesús, lo sobrenatural, alteró inmediatamente el estado de naturaleza. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Está más que claro, está más que confirmado que lo natural nunca va a causar efecto en el poderío de Dios. ¿Qué quiero decirle? Que la circunstancia que usted está viviendo hoy no va a alterar su futuro en Dios. A lo mejor usted hoy no tenga el mejor presente, pero confíe en Dios y trabaje para tener el mejor futuro. A lo mejor usted está viviendo una circunstancia tan fuerte que usted siente que lo que Dios dijo puede caer a tierra. Lo único que puede afectar una palabra que salió de la boca de Dios, lo único que puede hacer que no tenga cumplimiento lo que en la naturaleza, en lo sobrenatural de Dios habló, es que usted mismo no tome esa palabra. Ahora me encanta porque este hombre está viviendo una circunstancia que no puede entender lo que Dios quiere hablarle. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Aleluya. Hey, Jesús te llega hoy y te dice: quiero ayudarte. Te
Él no quiere que tú le digas, Señor, lo que pasa es esto, aquello, lo otro, fulanito, por el prensejo, por allá, por aquí. Él te está diciendo, voy a ayudarte. Porque cuando lo sobrenatural de Dios llega a un lugar, rompe la lógica humana. Cuando lo sobrenatural de Dios llega a una casa, las cosas tienen que cambiar. Pero Dios siempre va a utilizar un intermediario. Por eso es que los judíos no podían entender la grandeza de Dios manifestada en carne, que era Cristo. Por eso es que Moisés en un momento le dice al Padre, le dice, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión de los padres, muéstrame tu gloria. Y el Padre le dice, mira, te voy a explicar algo, Moisés. No hay hombre que pueda verme y no muera. Le estaba haciendo entender de mi hermana tanta energía, tanta potencia, tanta santidad, que si yo me revelo a ti, Moisés, en este momento puedes caer insofacto, muerto en ese lugar. Entonces, pero me encanta, porque cuando este hombre proclama la bondad de Dios, que le dice Jehová fuerte y misericordioso, y les da todas aquellas características, él estaba explicando que la bondad de Dios era más grande que la ira de él. El amor de Dios es más grande que lo que él puede estar viendo mal en ti. A su nombre, yo pude entender algo poderoso, que cuando Dios necesita manifestar su gloria, también busca un intermediario. Y lo que le dijo a Moisés fue, mira, Moisés, voy a hacer una excepción contigo, y es lo que escóndete detrás de la peña, y por una endijita que va a tener la peña, yo voy a poner mi mano sobre la peña y voy a pasar delante de ti, y vas a poder mirar mis espaldas. Ahora, la espalda de Dios no representa literalmente tampoco nuestra misma espalda, sino que le estaba diciendo a Moisés, Moisés, vas a poder ver mi grandeza, mi gloria y mi misericordia. Ahora, según la cristología, según los estudiosos, según el mismo apóstol Pablo, él explica que aquella roca podía representar Cristo, porque todos bebimos juntamente de aquella roca en el Antiguo Testamento, que representaba una cristofanía del mismo Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Ahora yo pude entender algo poderoso, que cuando él se esconde detrás de la piedra, representaba al hombre escondiéndose detrás de Cristo como intercesor, y cuando representaba la indija, representa las llagas, las marcas de Cristo. Ahora, siempre Cristo necesitó un hombre, siempre Dios necesitó un hombre que entendiera que Dios busca un intermediario. Y para Dios mostrarnos su gloria, y Hebreo lo dice, y vimos su gloria semejante como el unigénito de Dios. Ahora puede entender algo poderoso, que Felipe se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo, Felipe, hace tiempo que el Padre está con vosotros y aún no lo has visto. Lo que le estaba diciendo, Moisés tuvo que esconderse detrás de mí para poder ver el rostro del Padre. Ustedes no lo han visto, es porque tienen ceguera espiritual. Pero el hombre que camina bajo la voluntad de Dios, ve a Dios obrando en el amor, ve a Dios obrando en la misericordia, ve a Dios obrando en la finanza, ve a Dios, Abasama, Kima, ve a Dios obrando donde quiera que camina. Y Dios anda buscando en estos tiempos un intercesor. No que hagas como los que criticaban y pisoteaban y no le hacían misericordia a aquel hombre que estaba paralítico, lisiado desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que un lugar que se llame Casa de Misericordia no se haga misericordia? Yo pude entender algo, pastora, y es que la iglesia no se viene a buscar amor. Ahora pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Le voy a explicarle el por qué. Porque usted no puede recibir lo que usted nunca da. A la iglesia no se viene a buscar amor, se viene a dar. Porque aquí viene el enfermo, el necesitado, y usted tiene que estar preparado para darle amor a aquel que está falto de amor.
necesitamos hombres y mujeres convencidas con su llamado. Que cuando Dios la llamó y Dios la seleccionó fue para cosas grandes. Ya no estamos en tiempo donde tenemos que estar con ñoñería. Que si no me saludó, estamos en el tiempo donde tenemos que decir: mi hermana, ¿qué pasa contigo? Tenemos que ayudar, tenemos que vigilar, tenemos que buscar juntos. Vamos a hacerlo, pero vamos a sacar el diablo de nuestra casa. Ahora yo puedo entender algo poderoso que pasó con este hombre. Y es que mientras él estaba postrado y Jesús le dice: quiere ser sano, él empezó a explicarle: Señor, lo que pasa es que un ángel desciende de tiempo a tiempo. Y bueno, y este lugar se llama Casa de Misericordia, y lo menos que hacen es eso. A veces nos vamos a encontrar en ese tipo de situación. Nos vamos a encontrar como que, bueno, yo voy a la iglesia y a mí nadie me toma en cuenta. A mí no. Preocúpate porque Jesús te toma en cuenta. Hay algo que me encanta que pasó con Lázaro, y era que Lázaro no tenía un título de apóstol, de profeta, de evangelista, de misionero, de alabancero. Lázaro tenía el título que nos falta muchas veces a nosotros, y era el título de amigo. Porque muchos quisieran ser ministros, muchos quisieran ser hombres del altar, quisieran agarrar el puesto del pastor, pero a veces nos hace falta ser amigos de Dios. Nos hace falta decirle: Espíritu Santo, soy tu amigo. Espíritu Santo, quiero caminar tomado de tu mano. A veces necesitamos el título de Lázaro y sernos llamar amigo de Jesús, amigo del Espíritu de Dios. Necesitamos un llamado convenciente delante de Dios. Y este hombre, mientras estaba ahí, empezó a explicarle a Jesús: ¿sabes? Tengo 38 años tirado en este lugar. Ninguna se ha dignado de mí. Yo me imagino que Jesús pensaba: este cabezón no sabe que la gloria postrera está delante de él. Este cabezón no sabe que yo soy su redentor. Lo más impactante es que era un día de reposo, haciendo entender que Dios rompe las leyes, lo que el hombre estipula en esta tierra, las tradiciones de los hombres. A lo mejor hoy esta hora hay muchos diciendo: pero sos evangélico religioso. Yo soy evangélica, yo soy evangélico. En mi iglesia no hacen esa bulla. Lo que pasa es que cuando Dios se manifiesta, si la tierra tiembla, usted y yo somos un pedacito de ella. Tenemos que temblar, tenemos que sacudirnos, tenemos que tomar lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque hoy en día llama la vasalla, hace más daño un descarriado que un demonio dentro de la iglesia. Porque el descarriado usted tiene que soportarlo y amarlo y tenerlo ahí. O el que está dolido, o el que no ha sanado una herida, usted tiene que amarlo y tenerlo ahí. Al demonio usted le dice: mira, fuera diablo, y listo, y se fue. Pero el descarriado tiene que amarlo, tiene que soportarlo, tiene que decirle buenos consejos, aunque mal le pague, pero tiene que seguirlo amando. El demonio usted le dice: sal fuera de este lugar y listo. Pero vengo a hablar con 2 o 3 que tienen que entender que Dios no los llamó para cosas pequeñas, Dios los llamó para cosas grandes. ¿Sabe algo, hermano? Cuando yo estaba comenzando en el evangelio, escuche este testimonio, pastora. La primera mujer que me pastoreó a mí, para la gloria de Dios, porque antes también unos hijos del diablo diciendo que no hay pastora, que no hay pastor, que el otro, que es para allá. No le preste atención al diablo, no le preste sus oídos al diablo. Escuche bien, fundamentese en Dios. Los ministerios más grandes mundiales que están hoy en día vigentes, los ha pastoreado una mujer. La pastora de Juan Carlos Harriga es una mujer, y lo fundamentó, y hasta el sol de hoy da testimonio. Y mujeres que han salido con grandes liderazgos. La gente quiere atacar porque el diablo supo que desde el principio, si ataca a una mujer, puede
destruir lo que Dios ha hablado. Por eso fue que en el Génesis él se preocupó por atacar a Eva, porque si él sabía que si atacaba a Eva podía descontrolar la creación, lo manifiesto de Dios. Por eso, según los estudiosos dicen que cuando Dios crea a Eva, no la crea inferior a Adán, sino que la hace semejante al hombre, al varón, no así, haciendo entender que la mujer no tenía cosas inferiores sino superiores. Escuche bien, por eso es que tenemos que estudiar, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Cuando usted escudriña la palabra, cuando usted camina con la palabra en el corazón, usted no se va a dejar engañar por nadie. Entonces hay mucha gente atacando a todo el mundo, pero usted desconéctese de eso. Usted conéctese con el llamado que Dios le hizo. Usted conéctese con lo que Dios dijo de usted. Y podemos, a mí me encanta este pasaje, porque en este pasaje se muestra toda la bondad de Dios. Y cuando Jesús llega a ese lugar y ve al hombre que está ahí tirado, le pregunta: ¿quieres ser sano? Como le estoy explicando, el hombre empieza una conversación. Yo me imagino que así a veces nos encontramos nosotros. Nos encontramos en que Jesús nos quiere ayudar y queremos siempre contarle el problema. Ya Él lo sabe. Hermanos, ustedes aquí son bendecidos. Son bendecidos. Tienen una pastora, que Dios la bendiga. Tienen un pastor, que Dios lo bendiga. Yo recuerdo que cuando yo comencé, empezamos bajo un hule. Estaba una pata de mango. Y ese era un gloria a Dios, un mango para el hule. Aleluya. Brava. Ese era mensualmente un hule. Se mudó la iglesia. Se empezó en el terreno. Como a los 7 años fue que la pastora empezó a ver los frutos. Y eso era hule trapeado. Y ya la pastora dijo: me cansé. Que se rompa el hule. Si se va a caer, que se caiga. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos queremos desprender de lo natural para confiar en lo sobrenatural. Y Dios no tiene que invadir con su gloria y utilizar un intermediario. ¿Cómo es un intermediario que Dios puede usar hoy? Es que Dios puede tocar los mundanos. La Biblia dice que el impío amontona riqueza para Jehová dárselo a los justos. Dios tiene tanto poder, hermano, que puede tocar incluso hasta el más malo de esta tierra y decir: pastora, ¿qué hace falta en esa casa? Yo lo pongo. ¿Qué hace falta en tu casa? Dios puede tocar un mundano y ir a tu casa, ministra, y decirte: mujer, ¿qué te hace falta en tu casa? Que yo te lo compro, te lo regalo. Dios tiene poder para hacerlo. Llama. Y yo pude entender algo poderoso. Cuando la pastora dijo: ya no compro más hule, ya deja eso así. Yo sé que aquí en Tumeremo está un fruto muy conocido. Se llama la carata. Dios tocó al dueño de ese fondo y dijo: pastora, ¿qué hace falta? Te voy a dar un becerro para el aniversario. Todos los años el hombre da su becerro. Le digo: pastora, ¿qué hace falta? El techo te lo doy. Es más, te voy a regalar para que construya una casa para ti también. Te voy a regalar para que levantes la iglesia. Te voy a regalar una camioneta. Le di una camioneta. El hombre se le habían olvidado $1000 en la camioneta. Y la pastora dijo: ahí está, eso no es mío, eso no me lo debe a mí. El hombre vino y la pastora se lo entregó. Y el hombre dijo: ¿qué hace falta? El techo, también te lo doy. Hace falta las vigas, también te lo doy. Hace falta para el piso, también te lo doy. Quiero que le pongas cerámica, también te las doy. Y el hombre, Dios lo tocó de una manera que cuando la pastora entendió eso, pero la pastora se lo había olvidado, que Dios en un sueño le dijo: no te asocies con el hombre, porque tu socio soy yo. Porque el ser humano tiene que entender que la mejor sociedad es cuando nos conectamos con lo eterno. Pero Dios siempre necesita un intermediario. Un intermediario. ¿Sabe algo? Para ese lugar no había poste. El hombre dijo: ¿qué hace falta? Los postes. Vayan y recojan las guayas. Vayan y recojan los postes y tráiganlos para acá. Le voy a dar un transformador. Dios equipó
esa casa con todo y lo sigue haciendo. Y sabe algo que después he visto yo, que cuando el hombre deja de confiar en lo natural para confiar en lo sobrenatural, cosas sobrenaturales van a pasar. Dime con quién andas y te diré qué fruto vas a ver en Dios. Porque si usted se junta con un incrédulo, usted terminará no creyendo. Pero cuando usted se junta con un hombre, una mujer de visión, usted va a terminar creyendo en lo que Dios ha hablado de usted. Y después Dios le ha seguido añadiendo a esa mujer de Dios. Ha llegado un hombre que quiere esa moto, pastora, se la regalo. Y pastora, que tome. He visto que cuando uno se asocia con Dios, Él es el que mejor paga. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? El hombre agarró y dijo: quiero aceptar a Cristo. Se bautizó. Hicimos una vigilia en esa carata. Mira que hasta el más diablo huía de ahí. Se escuchaban los perros, caballos. Ahí se escuchaba el diablo en pasta, hermano, que el Señor lo reprenda. Porque usted sabe los pactos generacionales que había en eso. Y búsquenlo en internet, métase en internet. Hubieron varios hombres que documentaron de ese mundo. Pero le puedo decir algo: el documento que Dios hizo en esta tierra es más grande que el que tiene el diablo. ¡Gloria! Por eso que cuando el diablo quiere acusarlo, mira que hiciste aquello, que hiciste lo otro, usted le dice: tú eres un diablo mentiroso, que te botaron del cielo y no tienes perdón. Yo me arrepiento, Dios me lava con su sangre y hacemos ante el trono de la gracia. Por eso necesitamos hombres y mujeres que confíen plenamente en Dios. Este hombre no estaba confiando en Dios, pero Jesús lo impactó con lo sobrenatural. Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre se puso sobre sus pies, cargó su lecho y anduvo. Pero lo que más me sorprende es que cuando este hombre anda con su lecho, o sea, su cama, el lecho significa cama, el hombre anda muy que tranquilo en el día de reposo. Llegaron los sacerdotes, llegaron los hombres de autoridad que establecían el sistema en ese momento y le dijeron: mira, hombre, no te es lícito llevar tu cama en este día de reposo. Y él le dice: aquel que rompe las leyes y los mandamientos y las tradiciones de los hombres, ese me dijo: toma tu lecho y anda. Y le dijo: ¿quién es ese que profana el día del Señor? Yo puedo entender algo poderoso en Dios. Es que hay hombres que saben que tú estás pasando la prueba, el proceso, y ni siquiera te tienden la mano, ni aún en la iglesia. Pero déjame decirte algo, que donde falta la mano del hombre se mete la mano de Dios. Y yo pude entender algo más poderoso. Es que escucha esto, pastora, hay gente que te va a ver en la prueba, en el proceso, sudando, trabajando en la obra, y no te van a tirar la mano. Pero cuando te ven levantado en Dios, cuando te ven caminando tomado de la mano de Dios, dicen: venga acá, ese no es el hombre, la mujer que estaba en el proceso. Mira, tú no puedes levantarte. A ti hay que censurarte, a ti hay que cerrarte la boca, a ti no hay que dejarte crecer, porque parece ser que los que tienen el sistema quieren tomar rienda de todo lo que Dios ha dicho en esta tierra. Y cuando Dios se mete en la vida de alguien, esa vida es impactada por lo sobrenatural. Y le decían: mira, tú no puedes llevar tu lecho, profanas el día del Señor. Yo me imagino que ahí a lo mejor estaban los que habían corrido primero que él y se habían sanado. Todo el mundo sabía que el hombre tenía 38 años y tirado. Y así muchas veces Dios hace con nosotros. Y es que muchas veces vamos a ver a alguien en el proceso, y a veces porque Dios lo permite. A veces hay gente que Dios permite que uno a veces ni sienta misericordia por ellos, solamente para que ese hombre entienda o esa mujer entienda que su ayudador es Dios. Ahora, yo pude entender que aquellos que lo criticaban empezaron: mira, este no es fulano, este no es aquel. A lo mejor eran los que estaban ahí de primerito cuando el ángel descendía. Pero usted va
usted le va a dar esta noticia a aquellos que están cerca de su hogar, cerca de su casa, en su familia. Lo sobrenatural de Dios te va a impactar. Porque yo soy un intermediario que Dios ha escogido para decirte esto hoy. Por eso que usted tiene que decidir caminar tomado de la mano de Dios. Es que cuando Dios va a hacer algo, Dios no necesita el permiso del hombre. Dios lo que necesita es una respuesta tuya. Por eso Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Dios lo que necesita es una respuesta tuya. Si quieres que Él te levante, que Él te use, solamente dile: heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, tómame de la mano. He aquí, Señor, tómame contigo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién más que aquel hombre, aquella mujer que decide serle fiel al Señor? Yo le aseguro más que nadie que los hombres y las mujeres que han alcanzado cosas grandes en Dios es porque han decidido tener una vida rendida a los pies de Cristo. Algún momento hicieron algo que conmovió el trono de la gracia. Algún momento hicieron algo que Dios dijo: te apruebo. Algún momento la gente piensa que cuando Dios los procesa es para ver que Dios para que Dios vea qué tienen ellos, qué hay en ellos. No, Dios procesa al ser humano para que el mismo ser humano se haga identificar dentro de él cuáles son sus errores. Dios procesa al ser humano para decirle al ser humano: yo te conozco más que todo, yo te proceso para que tú te des de cuenta quién tú eres. Por eso la Biblia dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Que Dios está diciendo esto, que con ¿qué quiere decir la palabra? Que usted puede sentirse el más miserable, pero cuando su debilidad se perfecciona en Dios, cosas grandes van a acontecer a su favor. Dios mío, yo siento a Dios moviéndose en este lugar. Yo siento a Dios peleando su causa. Yo siento a Dios haciendo algo a su favor. Póngase sobre su pie.